e insomnio. Vamos a empezar un poquito hablando de la historia. Bueno, y la historia del cannabis es muy interesante porque hay documentos muy antiguos, de hace más o menos 5.000 años, que nos muestran cómo ya en la China el emperador Shen Nung, que hace parte casi que de la mitología china, era una persona que probaba muchas plantas, iba caminando, casi que se metía en la jungla, la selva y probaba diferentes propiedades medicinales de las plantas. Dentro de estas, él describe el uso de cannabis medicinal en personas que tenían, sobre todo en test, describen los documentos y les traje por aquí la revista. Esta revista es muy bonita, es una edición que se la recomiendo, de Nat Geo, que se llama así, Marijuana Medicine, y habla de toda la historia del cannabis, tiene unos textos bien bonitos, si la pueden conseguir está bastante agradable de leer, y ahí dicen pues que él básicamente empezó a dar té a las personas para tratar dolores de gota, cólicos menstruales, situaciones inflamatorias como la artrosis. Entonces hay documentos muy antiguos que nos muestran que la medicina ya estaba incorporando el tema de cannabis. E incluso, pues, en China y en toda esta región asiática se han documentado también, por ejemplo, todo el tema textil del cáñamo, que hoy en día incluso está de moda, encontramos ropa con cáñamo, zapatos con cáñamo, y aquí hay una migración muy interesante a la India por cercanía, y en la India también hay una cantidad de documentos que nos muestran cómo en diferentes papiros había un consumo de cannabis con fines tanto en ese momento recreativos como medicinales, pero también recuerden que la planta de cannabis tiene muchos beneficios y este me gusta mucho porque muestran cómo las personas lo consumían, por ejemplo, en las semillas, se sabe que las semillas de la planta son muy ricas en omega 3, por ejemplo, son ricas en fibra, tienen ciertos micronutrientes, entonces el consumo de la planta también, bueno, otro que la está fumando ahí, este ya está un poco flaco y ya como que tiene un consumo crónico, otros que están como muy tranquilos, es decir, había como toda una cultura alrededor del uso de esta planta y en este contexto, este médico es muy famoso en la historia del cannabis medicinal, se llama William Brooke Shaughnessy, porque ese es un médico irlandés y era el médico de la reina Victoria de Inglaterra. Y él se entera que en la India hay unos productos que la gente está utilizando para tratar los dolores, para tratar los malestares, y él decide viajar desde Reino Unido y se va hasta la India y empieza a conseguir o a llevar, digamos, es el que se encarga de llevar a otros lugares del mundo, principalmente a Reino Unido, el tema de cannabis, y por eso ustedes van a encontrar que los primeros productos, que son, esas son fotos reales, decía cannabis indica, porque esa variante se empezó a producir en la India. Entonces, vamos a ver que el cannabis puede ser en el mundo recreativo sativa o índica, pero digamos que lo índico es importante en el punto medicinal porque este médico lo lleva y inclusive hace la primera publicación en el mundo que existe de cannabis terapéutico. Es en 1843, fíjense ustedes, vean ustedes el autor, Shaughnessy, que es este mismo señor, él decía el Indian hemp o la ganja y la cannabis indica, cómo lo estaba tratando en animales y en personas que tenían tétano, que tétano es una condición donde la toxina botulínica crea una especie de espasmos. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que las personas con esclerosis múltiple, es una enfermedad que tiene muchos espasmos, ayuda a relajar los músculos y tiene indicaciones por la FDA en muchos países, pero también vean ustedes convulsive disease. Y hoy en día la indicación principal, por ejemplo, del cannabidiol es en personas que tienen epilepsia refractaria, niños chiquitos de 7, 8 años que tienen ciertos síndromes epilépticos, se sabe que está indicado el uso de cannabidiol purificado. Por ese señor en el siglo XIX, en 1800, ya había publicado los efectos benéficos y terapéuticos del cannabis, del Indian hemp. Entonces, eso tiene una historia bonita, incluso se documenta en esta revista que les comentaba, hablan que la reina Victoria de Inglaterra utilizaba cannabis para los dolores y los cólicos menstruales, porque sí es cierto que tiene un efecto interesante sobre el dolor incluso neuropático o crónico, pero esta historia que venía así como en incremento, que venía siendo muy agradable y bonita, pues empezó a tener
una dificultad con esta película. Voy a hacer una, ¿ya estamos grabando? Sí, perfecto. En 1936, recuerden que en Estados Unidos hubo una gran depresión que fue en 1920 y esto creó una serie de migraciones mexicanas y de estigmas sociales y en este contexto la marihuana o el consumo estaba creciendo y empiezan a salir películas como esta que se llama Reaper Madness, ustedes la pueden encontrar en YouTube, donde estaban básicamente estigmatizando el consumo de la planta. Les dice, por ejemplo, Burning With, las raíces en el infierno, la gente, fíjense, este señor aquí fumando con cara, mejor dicho, como si fuera casi que un diablo, esta también, y empieza a haber una especie de propaganda en contra de la marihuana en este contexto. Y esos son algunos avances de la película. La gente fuma. Este señor es un pianista que fuma y se mete a un closet y se vuelve como medio loco. El otro también fuma y como que se le desfigura la cara. La otra entra en un episodio como de manía. La otra casi como una caricatura. Entonces empiezan a estigmatizar el consumo de cannabis, que hoy en día sí sabemos que, por ejemplo, fumar marihuana es nocivo en un cerebro adolescente principalmente, un adolescente que fuma THC, porque ya vamos a ver que aquí hay que pensarlo en términos de cannabinoides, sí tiene un riesgo de psicosis, de esquizofrenia, pero vamos a ver que también el uso en el adulto y el uso de ciertos cannabinoides en ciertas presentaciones, en ciertas dosis, pues esto es una caricatura que no pasa en los que prescribimos cannabis y en los que consumen también de manera medicinal. Como les contaba, en esta época hay un incremento en la migración mexicana y empiezan a salir en los periódicos cosas como familia mexicana se vuelve loca, go insane, y decían por haber consumido marihuana. Después esos son periódicos reales del momento. Otro mexicano, ¿no? Dicen ellos que consumió marihuana y agarró a cuchillo a todo el mundo. Entonces aparece ese señor que era del gobierno, era uno de los jefes de seguridad, se llama Anslinger, Harry Anslinger, y dice que la marihuana es la causa de la violencia de la historia de la humanidad. Entonces, aquí en los años 30, 40 se empieza a estructurar todo este tema de como un estigma muy negativo hacia la marihuana y pues llega entonces el presidente Richard Nixon, que ustedes lo conocen, y en los 70 crea ya la DEA. Entonces en la DEA dicen, ¿sabe qué? Vamos a poner unas listas de las sustancias más peligrosas, que son nocivas, que no tienen uso médico, porque ese es el punto del Schedule One. Schedule One es la lista uno, y ahí meten la heroína, el ácido lisérgico, meten el cannabis, la marihuana, el éxtasis, el peyote, porque dicen que no tienen usos médicos. Entonces, aquí se baja toda la investigación que venía con temas de cannabis, se estigmatiza. Muchos nacemos ya en este periodo prohibicionista, donde el marihuanero es lo peor que le ha pasado al planeta. Claro, lo que les digo, tampoco debemos romantizarla, pero vamos a diferenciar en qué casos sí, en qué casos no y por qué tiene un sentido muchas veces consumir cannabis. Entonces empiezan a salir artículos después, ya por ejemplo en Lancet, donde nos muestran que las sustancias más nocivas, physical harm, que es el daño físico, y la dependencia es muy severa, por ejemplo, con la heroína. La heroína es muy nociva. Una persona que se inyecta heroína puede quedar adicta de por vida y el daño físico es muy severo, se puede morir de sobredosis. Pero empezamos a ver que el cannabis, pues el daño físico sí, digamos, depende. Inhalado, evidentemente, los pulmones se afectan mucho, pero la dependencia que tiene el cannabis es, según esos estudios, inclusive más baja que el riesgo de alcohol. Entonces sale la National Institute of Drug Abuse, que es como el ente en Estados Unidos que le dicen el NIDA, y dice cuáles son los rangos o el riesgo de dependencia. Y dice, mire, lo que genera más dependencia en esta vida es el cigarrillo, el tabaco, y eso es cierto, la nicotina es supremamente adictiva, la heroína también, 23%, la cocaína, 17%, el alcohol, 15%, pero si ustedes miran estudios, el riesgo de volverse adicto, o sea, dependiente, generar tolerancia, abstinencia, es muy bajo con el cannabis, es casi igual que la cafeína, o sea, tenemos el mismo riesgo de volvernos adictos, dependientes a la cafeína que al cannabis. Entonces, la gente empieza a decir, bueno, si será que era tan grave como dijo Nixon para meterla en la lista uno, en el Schedule One, y empieza todo un tema como desempolvar esos estudios y pues esto ya fue hace unos añitos, pero
muchos países empiezan a legalizar el uso médico del cannabis porque se dan cuenta que tampoco es la droga del demonio. Inclusive hay países donde ustedes saben que ya el uso adulto o recreativo pues está a la orden del día. Si ustedes van a Canadá, yo tuve la oportunidad de estar en Toronto, en Montreal, y la gente va a los dispensarios y compra su planta como si comprara alcohol. Igual en toda la región de California, hay un montón de estados en Estados Unidos que está el consumo médico y recreativo, está ahí a la orden para los adultos, incluso adultos mayores de 25 años, porque es el momento donde el cerebro se termina de mielinizar, pero ha habido como una reducción de este estigma que intentaron crear. Aquí les quiero presentar a una persona que lo han descrito como el padre del cannabis medicinal, que es el señor Rafael Meshulam. Él ya murió creo que hace 1 o 2 años. Ahí creo que están pidiendo acceso. Eh, Él fue un profesor israelí de química, él nace en Bulgaria, y él es la persona que en los años 60 estructuró o aisló la estructura del THC. Ahorita les explico de pronto para los que no saben, pero la marihuana tiene diferentes cannabinoides y uno de esos es el THC. Él en su laboratorio en Israel documenta la estructura de THC y empieza a trabajar en un sistema que les voy a explicar que hasta ese momento no se conocía, que es el sistema endocannabinoide. Endo significa adentro, endo o exo, endo. Cannabinoide es como la propia marihuana que nosotros producimos y ya ahorita se las explico. Entonces empieza a ver, esa es como una línea de tiempo que me gusta mucho y ese es un documental que los que están aquí es porque les interesa, quieren aprender. Está gratuito en YouTube, se llama The Scientist y es la vida y la historia de Rafael Meshulam y del sistema y del descubrimiento del sistema endocannabinoide. Entonces, en esta línea de tiempo tenemos lo que yo les decía, en la China, después el doctor Shaughnessy en 1830, después del descubrimiento del CBD, del THC, y ya en los años 90 empiezan a descubrir que nosotros tenemos unos receptores en diferentes partes del cuerpo para donde se une, digamos, la marihuana que producimos o los endocannabinoides y donde se van a unir también los cannabinoides externos. Ya les explico un poquito esa parte. Bueno, y si es muy complejo, al final de pronto volvemos a esto y me pueden preguntar. Entonces quiero pasar brevemente a la planta. Bueno, la planta pues de cannabis es macho o hembra y en este contexto el que sirve es la hembra en los cultivos, desechan a los machos y lo que queda es la flor hembra, porque en la flor es que encontramos básicamente unas estructuras que se llaman tricomas, ¿no? Aquí está la flor hembra, que puede tener incluso diferentes formas, las altas, fíjense, aquí está un humano promedio, las que son muy altas es cannabis sativa, las que son y que tienen esa forma que es la forma convencional de la hoja de marihuana, cannabis indica, que es la que viene o tuvo un origen en la India, es un poco más bajita y las hojas son más chatas, y la ruderalis, que es la más pequeñita, y cambia la hoja. Entonces uno podría reconocer más o menos, porque eso ya hoy en día se sabe que se han mezclado y mezclado y mezclado e hibridizado las plantas, entonces uno no puede hablar que algo sea puramente sativa, indicador ruderalis, pero digamos que en el mundo a veces vale la pena que ustedes sepan, porque las personas que venden a veces le dicen, no, yo vendo sativa o indica, y realmente más allá de eso, lo que nos va a interesar a nosotros cuando prescribimos o consumimos cannabis es la concentración de los cannabinoides, que ya ahorita más adelante les explico. Entonces está la planta de cannabis, que es la flor hembra, como ya aprendimos, y dentro de esta flor hay unas estructuras que son muy bonitas, que son estas, se llaman tricomas, y los tricomas eh, tienen dentro de ellos los cannabinoides. Esa es la palabra clave en este punto, los cannabinoides. Entonces, los cannabinoides son unas moléculas que están en la planta y pueden ser más de 100 cannabinoides. Esta es una planta muy compleja que tiene más de 500 compuestos entre terpenos, flavonoides, pero hay más de 100 cannabinoides en la planta y los más conocidos pues son el CBD, que es el cannabidiol, y el THC. Por eso, en el mundo de la prescripción de cannabis medicinal y los que han estado conmigo o en consulta o han estado en charlas, saben que uno escoge más o menos 3 tipos de productos.
que es lo que uno puede prescribir en este punto en la mayoría de países. Son productos que son ricos en CBD, incluso purificados en CBD. Purificado quiere decir que el 99% es CBD. Esto es, por ejemplo, lo que se les da a los niños con epilepsia. A un niño de 7 años con epilepsia refractaria no le vas a dar THC. De hecho, el THC está contraindicado en personas menores de 21 años. No formulamos en adolescentes THC, pero si por ejemplo el THC, y aquí estoy hablando de aceites, cuando estoy hablando, mostrando esto, no le estoy diciendo a la gente que fume, aunque vamos a ver al final que en otros países los médicos prescriben la flor, pero imagínense aquí estamos en un aceite que puede ser rico en cannabidiol o rico en CBD o purificado que es 99% CBD, o puede ser un aceite que tenga, por ejemplo, una proporción 1 a 1 que tiene una proporción 1 de CBD y 1 de THC, entonces tiene como diferentes targets. O hay productos que son ricos en THC y eso es con lo que uno juega también en la prescripción. Este paciente es más de CBD, este paciente es más 1 a 1, este paciente es más de THC. El THC, ¿qué beneficios tiene? A dosis que son bajas y no psicoactivas. Y se los digo porque cuando hablamos de cannabis medicinal, no estamos buscando que la persona escuche rico la música o que le dé la risueña o que le vea la mota a la pared y le dé risa. Aquí, eso es un efecto adverso, es muy importante, porque muchos adolescentes, tengo amigas que me dicen, no, es que ahora mi hijo leyó que el cannabis es medicinal y fuma marihuana todo el día que porque es medicinal. Eso no es lo que estamos buscando. Aquí tiene que haber unos síntomas que estamos tratando y si la persona siente psicoactividad, eso es un efecto adverso y hay que bajar la dosis, sobre todo cuando son productos que tienen THC. El THC para qué tiene evidencia para dolor crónico neuropático, la gente que tiene diabetes, las personas que quedan con neuropatías por quimioterapias, que son muy dolorosas, el herpes zóster, ese tipo de dolores, el THC funciona bastante bien en investigación. El THC da un poco más de sueño, entonces los pacientes que tienen insomnios difíciles de tratar, refractarios que les han dado una y otra cosa, que ya no sabemos qué más hacer, se pueden utilizar productos que tienen CBD y THC. Por ejemplo, en todo el tema de cuidados paliativos y oncología, desde los años 80 ya hay estudios con THC sintético para gente que tiene cáncer y que está inapetente, que no pueden comer nada, que se pierden peso. Vean o recuerden la imagen de una persona que tiene cáncer y que está en una fase terminal. Está acabada, está muy flaca, está caquéctica, decimos en medicina, y ahí los estudios muestran que el THC aumenta el apetito. Una persona que consume marihuana, inclusive en el argot popular le dicen que le da monchis o que le da mucha hambre, pero ese efecto orexigénico que le da hambre se utiliza también en personas que están desahuciadas y la verdad es que empiezan a aumentar de peso. Incluso el tema de las náuseas y el vómito en quimioterapia también tiene un efecto interesante. Entonces el THC sí se puede dar en aceites a dosis bajas sin generar psicoactividad. Y el cannabidiol es diferente porque el cannabidiol no genera efectos psicoactivos. Ustedes pueden tomar un montón pueden tomar 1000 miligramos, 1500 miligramos como los niños con epilepsia y no van a generarles efectos psicoactivos, ni estar drogados, ni la música suena mejor. Entonces el CBD tiene algunos estudios como antiinflamatorio, por eso las personas que tienen enfermedades autoinmunes tipo lupus o artritis, les sirve muchas veces consumir cannabidiol por el efecto antiinflamatorio. Tiene efecto ansiolítico. Ansiolítico, ¿qué es? Que baja la ansiedad. Y más adelante les voy a mostrar un poquito los estudios. Antioxidante también. Antioxidante, por eso se consume también el CBD. Ustedes van a Estados Unidos y pueden conseguir chocolate con CBD, aguas con CBD, cervezas con CBD, porque tiene un efecto como si fueran semillas de chía, antioxidante. Lo que les digo, para la epilepsia también está autorizado incluso por la FDA para niños con epilepsia, síndromes de Dravet, etcétera. Tiene ciertos efectos neuroprotectores, sobre todo en ratones se ha mostrado eso, que disminuyen la muerte neuronal, entonces es interesante y puede tener mezclado con THC un efecto de relajación muscular también. Entonces, si ven como el perfil de cada uno, por eso es importante cuando uno habla de cannabis medicinal y cuando ustedes les vendan productos, porque a mí todos los días me llegan pacientes, mire, es que tengo este producto, pero ese producto que tiene CBD, tiene THC,
tiene una proporción similar, cuántos miligramos por mililitro tiene ese frasco, eso se vence, eso no se vence. Bueno, ahorita les hablo un poquito de las prácticas de elaboración. Entonces, la planta también tiene lo que se llaman terpenos, que es a lo que huele, la marihuana tiene un olor muy particular, y las plantas en general, entonces eso que uno le huele de las plantas tienen terpenos, y se ha visto que algunas cepas pueden tener más linalol y limoneno, que tienen efectos ansiolíticos. Entonces, la planta es muy compleja, y a toda esa complejidad de interacciones entre los cannabinoides, los terpenos, no sé qué, se le ha llamado el efecto de séquito o el efecto de entourage, que es como la sumatoria de todo esto. Por eso a la gente le gusta que esto venga de una planta, porque no es algo como sintético en un laboratorio, aunque uno podría conseguir THC sintético, pero digamos que el efecto que tiene la planta va mucho más allá de una sola molécula. Voy a hablarles brevemente del sistema endocannabinoide, que como les contaba, endo, pues es adentro, es como el cannabis que producimos nosotros. Y quiero pasar brevemente por este animalejo, que es la hidra. La hidra mide apenas 1 milímetro, se ve gigante, parece un monstruo, parece un pulpo con esos brazos y con sus pelitos que inyectan neurotoxinas. Esta aquí es la boca de la hidra. Y resulta que la hidra es un animal muy, muy antiguo. Inclusive ustedes se acuerdan Hércules por allá con la hidra de Lerna, que iba y peleaba, que era la serpiente esta de las 1000 cabezas. Y les traigo la hidra porque se ha visto que en animales invertebrados hay sistema endocannabinoide, es decir, es un sistema tan antiguo en la evolución humana que ustedes lo pueden encontrar en todos los mamíferos, en las aves, en los reptiles y en los peces. Y ahí es donde yo digo, bueno, pues este sistema tendrá que ser muy importante para la vida misma porque está básicamente expresado de manera ubicua en todos los seres vivos, ¿no? Hasta en las plantas pues tienen algunos elementos. Entonces, ¿no será como muy importante para la vida el sistema endocannabinoide si se ha preservado por la evolución? Incluso ese estudio de neuroscience nos muestra que en el cerebro del feto, vean ustedes el nombre del artículo, Human Fetal Brain, en el cerebro del feto, ya a la semana 16, en algunas regiones que son críticas para la salud mental, y ahorita, si quieren los que de pronto se puedan perder con los nombres, al final me los preguntan, pero en el cerebro hay un núcleo que se llama el núcleo accumbens, que tiene que ver con la gratificación, con la recompensa, con el placer. Y las personas que tienen adicciones, lo que hacen todo el tiempo es activar y activar y activar este núcleo accumbens. Entonces, ya en este núcleo accumbens hay, digamos, receptores de cannabinoides, por eso vamos a ver que también inclusive podría haber tratamientos de adicciones con CBD. La amígdala cerebral, que es súper importante en temas de la ansiedad, del hiperalertamiento, de la taquicardia, la sudoración, de las crisis de pánico, de los miedos, el miedo a volar, el miedo a salir a la calle, el miedo a pasar un puente. Ahí hay muchísimos receptores de cannabinoides que es lo que hacen que regule toda esa actividad. Y en el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, cuando una persona tiene enfermedad de Alzheimer, lo que se altera es el hipocampo y se atrofia muchísimo. Por eso, algunos estudios muestran que pueden haber ciertos efectos neuroprotectores en el hipocampo también. Entonces, ese sistema no solamente está en toda la naturaleza, sino que desde el comienzo de la vida, en la semana 16, ya se empieza a expresar. Este es un estudio de un cerebro adulto con una técnica que se llama PET, que el PET es una técnica donde podemos medir el metabolismo de la glucosa del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que las neuronas toman la glucosa que ustedes se comen o que nos comemos todos los días y la sintetizan, la rompen, utilizan la energía, y eso se puede medir con un examen que se llama PET. Entonces, este examen nos mostró la distribución de los receptores de cannabinoides, que hay dos, tipo 1 y tipo 2. Entonces, fíjense todas estas regiones donde salen amarillo, toda esta mancha amarilla, ahí hay receptores de cannabinoides que nosotros producimos desde que estamos muy pequeños, incluso en todas estas regiones que tienen que ver con el movimiento, y por eso también hay investigaciones en la enfermedad de Parkinson del uso de cannabidiol, en toda la corteza cerebral, es decir, básicamente en todo el cerebro, excepto en el tallo cerebral, vamos a tener muchos receptores de cannabinoides. Y esto del tallo es un chisme que a mí me gusta darles cuando doy charlas con algunos psiquiatras, porque el miedo de nosotros como psiquiatras es que las personas de pronto hagan un intento de suicidio
y se tomen 10 frascos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si uno se toma 4, 5, 6 frascos de cannabidiol? Pues no pasa nada porque simplemente no hay receptores en los centros de respiración. Por eso a mí me gusta porque siento que es una molécula que es muy segura, que nos ayuda a bajar la ansiedad, que si se intoxican el riesgo de muerte es prácticamente nulo. Entonces tiene un perfil bien interesante. Entonces, brevemente, esta parte la voy a pasar muy por encima porque es de pronto el de lo más denso y no quiero entrar como en densidades un sábado por la mañana, pero la marihuana que produce el propio cuerpo o los endocannabinoides se llaman así 2-AG, que significa 2-araquidonilglicerol, y anandamida, que la ananda cuando la descubrieron no sabían qué nombre ponerle, y ananda en sánscrito significa felicidad, entonces es la amida de la felicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que es lo que nosotros desde chiquitos producimos sin consumir marihuana ni nada, o sea, nuestro propio cuerpo produce su propia marihuana y se une a los receptores que estaba mencionando, que son los CB1, que son los de esta mancha que les mostré, todos esos son receptores CB1, y los receptores CB2 que están en otras regiones. Entonces, nosotros tenemos un sistema, unas enzimas ahí que están involucradas, pero no voy a hablar de eso. Hay muchos receptores de cannabinoides. ¿Qué quiere decir receptores? Que en el cuerpo humano uno funciona con un sistema que básicamente es como si fuera una llave y una cerradura. Ustedes tienen un receptor y una molécula que se une. Entonces, así funciona casi todo el cuerpo humano, con receptores y moléculas. Vean ustedes que los CB1 están en el cerebro, en los pulmones, en el sistema vascular, en los músculos, en el tracto gastrointestinal. De hecho, mucha gente reporta reducción de colitis, colitis ulcerativas, gente que empieza a consumir cannabis y le bajan síntomas gastrointestinales. Los receptores CB2 están en el vaso, en la piel, también hay estudios para psoriasis, enfermedades autoinmunes en la piel que bajan un poco con este efecto de los cannabinoides. Entonces, es un sistema que está expresado en prácticamente todo el cuerpo, vean ustedes, o sea que es un sistema muy importante. Por eso a mí me impresiona que hace unos años a los médicos no nos explicaban absolutamente nada de esto, cuando es un sistema que es fundamental para la vida. Incluso en el cerebro, pues ya les mostraba un poco. Tiene muchas funciones el sistema endocannabinoide. En el cerebro tiene que ver con el aprendizaje, la memoria, la cognición, la regulación de los estados de ánimo, el apetito, la neuroprotección, lo que les conté en el hígado también, la parte reproductiva también, el sistema cardiovascular es un sistema que tiene que ver con la regulación de muchos órganos y muchas funciones. En mi caso, pues obviamente me interesa sobre todo el tema pues, cerebral y particularmente emocional. Entonces, les voy a poner algunos ejemplos de la relación de ese sistema endocannabinoide con la regulación emocional. Entonces, lo primero es, si ustedes hacen ejercicio, que yo creo que muchos de ustedes sí, es, han notado que después de una media hora de trotar, yo por ejemplo hoy jugué squash por la mañana, me encanta el squash, entonces todos los sábados tengo mi hora de squash, y después de que uno está ahí jugando, corriendo, nadando, empieza a sentir como un placer, como una euforia, como una sensación de gozo, que en inglés se llama runner's high, o la euforia del corredor. Entonces vean ustedes, esta persona está contenta, no le duele nada. Pues resulta que los investigadores han visto que cuando uno corre o hace actividad física aeróbica, los niveles de anandamida, que si se acuerdan, la anandamida era un endocannabinoide, ¿verdad? Se aumenta, o sea, después de media hora, una hora de ejercicio, ese sistema se dispara y por eso uno se siente muy bien cuando hace ejercicio, porque se baja el dolor, porque aumenta la satisfacción, claro, se libera también endorfina, dopamina, pero ese sistema tiene que ver con eso, como con esa producción de felicidad interna con la actividad física. Otro ejemplo muy bonito es el de Joe Cameron, quien es una señora que en ese momento tenía 71 años, que era la señora que nunca experimentaba, vean esto en New York Times, la señora que nunca experimentaba dolor ni ansiedad. Y es cierto, tenía unas cirugías muy severas, ya la operaron de unos temas ortopédicos, le hicieron reinserción del trapecio, unas cirugías muy dolorosas, y empezó a salir en los periódicos más importantes, la mujer que no siente dolor, la mujer que no siente dolor. Entonces, los investigadores de Reino Unido, creo que ella es de Escocia, miraron qué era lo que estaba pasando, porque no sentía dolor ni ansiedad, y documentaron el caso, esa es la foto real de ella,
lo publicaron en la revista de Anestesia porque se dieron cuenta que tenía una mutación en una enzima y los niveles de anandamida, AEA es anandamida, de ella estaban súper elevados comparado con los de la familia, ese es el hermano, el tío, el no sé quién. Los niveles de la anandamida en ella estaban súper elevados. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos algo que se llama como un tono endocannabinoide. Un tono endocannabinoide es que hay gente que esos cannabinoides internos los tienen elevados y son más tranquilos, son más relajados, tienen mejor tolerancia al dolor, pero eso también lo podemos modificar dando cannabinoides. Por eso yo cuando administro cannabinoides a mis pacientes, sé que les estoy incrementando el tono y que esto trae una sensación también de bienestar y el bienestar hace que uno duerma mejor, que esté más tranquilo, que el dolor esté reducido. Entonces, y es la única forma para incrementar la anandamida. Entonces, son casos interesantes que pues la gente tiene allí mutaciones y no sabemos por qué no lo sienten dolor. Ese otro estudio es un poquito más científico, pero hablaba de los niveles de cannabinoides, endocannabinoides circulantes y la regulación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas son muy reactivas emocionalmente, son impulsivas, son inestables, son frágiles emocionalmente, cambian de un momento a otro. Pues en este estudio tomaron 115 personas y las compararon con sanos y se encontraron que los niveles de AEA, que ustedes ya saben que es la anandamida, estaban mucho más bajos en las personas que tenían más disregulación emocional. Incluso el otro endocannabinoide, que es el 2-AG, estaba más bajo. ¿Qué nos dice este estudio? Que si uno tiene el tono endocannabinoide bajo, va a tener más disregulación emocional. Y que, por ejemplo, yo Cameron lo tenía alto y estaba tranquila y no sentía mucho dolor. Entonces es muy importante porque es un sistema que nos acompaña todos los días. Te voy a pasar ya a hablar de, digamos, como el grueso de esta charla, que son los trastornos de ansiedad. Entonces, mmm, para no entrar como en mucho detalle, recuerden que la ansiedad es una emoción que hace parte de la vida y la experimentamos habitualmente frente a la amenaza. Si nos van a despedir, si va a terminar su pareja, si nos van a robar. Pero hay un punto en el que las personas empiezan a incrementar los niveles de ansiedad masivamente, pasan los días, las semanas, empiezan con la rumiación, los pensamientos catastróficos, la taquicardia, la sudoración, las múltiples quejas en el cuerpo, me duele la cabeza, el espasmo muscular, tengo diarrea, estoy cansado todo el día. La ansiedad tiene un componente muy físico, muy somático. Entonces, las personas pueden desarrollar diferentes trastornos de ansiedad, pero ¿qué se sabe, digamos, de la aplicación de cannabinoides para los trastornos de ansiedad? Entonces, lo que más se ha estudiado es en el trastorno de ansiedad social. La ansiedad social es como la fobia social. ¿Qué es esto? Gente que le da miedo conocer personas nuevas, miedo a exponer en público, miedo a hablar en público, miedo a interactuar con personas, gente que prefiere quedarse en su casa aislada. La pandemia disparó la ansiedad social en los adolescentes y en los universitarios. La gente ya no sabía cómo volver a interactuar, cómo exponer en público, cómo saludar, y eso a veces genera mucho desconfort. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Que desde hace unos años, sobre todo un grupo en Brasil, de la Universidad de Sao Paulo, empezó a administrarles a estos pacientes, a estas personas, cannabidiol a diferentes dosis. Entonces los ubico. Este es un test que se llama el test simulado, donde aquí está la persona, le ponen una cámara y ella misma se ve en el televisor. Entonces una situación que es como ansiogénica porque uno se está viendo ahí, pero tú estás hablando, pero te estás viendo. Y a la gente que tiene ansiedad social, eso le incomoda mucho. Entonces, lo que hicieron fue administrarle a unas personas placebo. Ustedes saben que el placebo es como una pastilla de azúcar y diferentes dosis de cannabidiol. Bueno, porque aquí cuando decimos cannabis medicinal, al final es CBD, es THC, son ambas. Entonces, de cannabidiol les dieron 150 miligramos, 300 o 600 y les midieron las diferentes fases de hablar. La fase A es antes de que ustedes hablen. Por ejemplo, si yo les digo, Adriana, en 5 minutos te toca hablar. Entonces tú, uy, en 5 minutos me toca hablar. Como esa ansiedad anticipatoria, por ejemplo, vean los de placebo, puff, les daba mucha ansiedad porque ya en 5 minutos me toca hablar. Durante el hecho de hablar o el AS de speaking, obviamente la gente estaba más ansiosa y ya después de que uno habla, ya como que baja la ansiedad. Entonces lo que encontraron fue que la dosis de 300 miligramos, vean ustedes cómo
bajaba los niveles de ansiedad en esta escala. Curiosamente, la dosis más alta, porque uno diría, no, a mayor dosis, más relajado estoy, pues no. Eso es bien interesante del cannabis y es que tiene un efecto como de U invertido, se llama. Dosis bajas no funcionan muy bien. Por eso cuando los pacientes me dicen es que estoy tomando 2 goticas de este producto que me compré en el mercado de las pulgas, pero sigue igual. Pues claro, porque es que primero no sabemos qué compró, segundo 2 goticas cuántos miligramos son, y lo otro es que si ustedes le suben y le suben y le suben, pues hay un punto en el que tampoco les va a servir. Entonces en este estudio 300 miligramos fue la dosis que bajó completamente la ansiedad social. Después, este mismo grupo, el doctor Kripa, dijo, bueno, pues vamos a hacerlo no simulado, sino vamos a hacerlo de verdad, pongámosles un auditorio a estas personas y démosles entonces cannabidiol a ver qué pasa. Y encontraron, inclusive lo compararon con una molécula muy potente que es el clonazepam, que es una benzodiazepina súper fuerte, y encontraron que otra vez 300 miligramos de cannabidiol eran equivalentes a 1 miligramo de clonazepam, es decir, el efecto de los 300 era muy bueno en las diferentes fases que expliqué. Entonces seguíamos demostrando, o seguían demostrando, que esa era una dosis interesante. Se lo tomaban más o menos 1 hora antes de la charla. Otros estudios también mostraron que cuando ustedes comparan, por ejemplo, el cannabidiol con el placebo, el cannabidiol no generaba muchos efectos cognitivos, y se los digo porque a veces la gente que toma medicamentos le aburre mucho que están embotados, que están agüevados, están confusos, lentos. Los psicofármacos a veces generan muchos síntomas cognitivos. Entonces, este estudio es bonito porque nos mostró cómo las alteraciones cognitivas eran muy bajas con el cannabidiol. El THC, según la dosis, sí puede generar en algunos un poquito más de sedación, pero por eso se da principalmente en la noche. Pero eso es algo interesante del cannabidiol y es que no genera un efecto cognitivo. Ahora piensen lo que en los niños chiquitos que tienen epilepsia son los que están tomando cannabidiol también, y uno no quiere que un niño vaya al colegio a estudiar ahí todo sedado. Ya después el doctor Masataka en Japón decide hacerlo con adolescentes que tenían ansiedad social y encuentra lo mismo, que con cannabidiol hubo una reducción muy significativa en eso. Entonces, en el mundo ya se sabe, hay ciencia, hay evidencia que nos muestra que el cannabidiol es efectivo para trastorno de ansiedad social, por ejemplo. Y eso tiene que ver porque en la amígdala cerebral, ¿se acuerdan que al principio les mostraba que la amígdala estaba muy chiquito desde el feto y hay receptores de cannabinoides tipo 1? Entonces, en la amígdala lo que hace el CBD es que baja la actividad amigdalina. Y, por ejemplo, esto es lo que les interesa el Alzheimer, que ahorita les explico más adelante. El Alzheimer, la amígdala casi no se daña, la amígdala está muy activa, por eso en el Alzheimer hay mucha ansiedad, muchas veces miedo a separarse de los cuidadores, y el cannabidiol nos ayuda a bajar la actividad de la amígdala, incluso en otras situaciones como las que les voy a contar. Entonces, otro contexto de la ansiedad. Primero, ansiedad social. Ese es un contexto como mucho más cotidiano, que lo llamamos una ansiedad adaptativa. Adaptativas son las cosas que nos pasan en la vida, que nos termina la pareja, que peleamos con la pareja, que estamos estresados a nivel laboral, que alguien se muere, que tienes una enfermedad, te dicen, ¿sabes qué? Tienes lupus. Y uno, no, pero ¿cómo así lupus? ¿Me va a morir? ¿Qué es esta cosa? Entonces, eso es lo que vemos también muchas veces que lo llamamos como ansiedad reactiva o ansiedad adaptativa, que no hay mucho para dar desde el punto de vista psicofarmacológico. Entonces, ese es un estudio bien bonito que sacaron con médicos durante la pandemia. Recuerden que el primer pico de la pandemia fue muy severo, hubo mucha mortalidad y los médicos que estaban en las unidades de urgencias y de cuidados intensivos se estaban suicidando. En Estados Unidos se suicidaron varios urgenciólogos porque no aguantaban más la pandemia. Y en este estudio compararon también cannabidiol versus, digamos, terapias. De hecho, a un grupo le daban mindfulness, meditación, relajación, y a otro grupo le daban lo mismo más cannabidiol. Y lo que encontraban fue esto. Cuando lo midieron en escalas de qué tan exhaustos emocionalmente estaban, los que estaban aquí en azulito, que son los de cannabidiol, con el paso del tiempo, vean ustedes cómo bajaron mucho más los niveles de sentirse emocionalmente exhaustos, los que tenían incluso síntomas de depresión con todo este tema de la pandemia, los picos, y eran médicos, como les digo, también bajaron los síntomas incluso depresivos.
y la ansiedad también bajó muchísimo en esta población. Es decir, que ustedes hacen, y aquí es un primer mensaje importante de la charla, es para bajar la ansiedad no solamente es con una molécula, para bajar la ansiedad se requiere hábitos, ¿no? Hacer meditación o mindfulness, tener hábitos de vida saludables, respetar las horas de sueño, manejar bien el estrés, alimentarse bien. Pero si ustedes están con eso y siguen con ansiedad, pues en ese estudio mostró que el cannabidiol bajaba esos síntomas que son adaptativos. Incluso aquí pues tuve la oportunidad de estar con José Cripa, el autor de todos esos estudios de la Universidad de Sao Paulo, y un grupo de psiquiatras argentinas. Ese fue un evento que fue en Ciudad de México. ¿Qué es en estrés postraumático? Es interesante. ¿Qué es el estrés postraumático? Es gente que ha tenido experiencias de vida o muerte, por ejemplo, accidentes de tránsito, atracos, disparos, apuñaladas que sobreviven, que uno queda, o militares, el famoso síndrome de Vietnam, la gente que llegaba a Vietnam, que tenía pesadillas, recuerdos. Eso es muy severo y ese estudio es bonito porque tomó personas que habían sobrevivido al ataque de las Torres Gemelas y le midieron en sangre los cannabinoides que hemos estado hablando, los endocannabinoides. Les midieron 2-AG y anandamida y encontraron que la gente que tenía estrés postraumático, pesadillas, recuerdo, flashbacks, tenía el sistema endocannabinoide bajo, se le había bajado. ¿Y cómo más lo subimos? No es fácil subir ese sistema, haciendo ejercicio sí, pero ¿cómo más subimos ese sistema? Ese grupo de investigadores que se llaman Shannon dieron a personas con estrés postraumático una dosis más o menos de 50 miligramos al día de cannabidiol, más todo el tratamiento que ellos tenían, y vean ustedes cómo la escala de estrés postraumático fue reduciendo significativamente, con un hallazgo que para mí es el más importante, y es que redujo las pesadillas, y este tema de las pesadillas se ha replicado muchas veces en las investigaciones de cannabis, y es que la gente que le empezamos a dar cannabidiol o incluso THC, las pesadillas empiezan a bajar en la frecuencia. Yo tengo pacientes que tienen antecedentes de experiencias de abuso sexual, de maltrato psicológico, de haber sobrevivido a una unidad de cuidados intensivos, y lo veo también como me dicen, ya sueño, pero es menos frecuente o es menos perturbador. Incluso hemos hablado mucho del CBD, pero también estudios con THC a dosis bajas, que son dosis bajas, 5 miligramos cada 12 horas, por ejemplo, en este estudio, y encontraron, vean ustedes, como una reducción no solamente de los síntomas, sino la frecuencia de las pesadillas, frequency of nightmares, tuvo una reducción muy importante. Y aquí está el que les contaba Rafael Meshulam, que es el llamado padre del cannabis medicinal. Es interesante porque no solamente estás durmiendo mejor, sino que se están reduciendo las pesadillas y los recuerdos traumáticos según estudios. Ya que entramos en el tema del sueño, les vamos a mostrar un par de estudios que se han hecho también. Este mismo grupo de Shannon tomó algo que para mí es el 90% de la consulta, y son personas que tienen insomnio asociado a la ansiedad. Es decir, hay tanta ansiedad, preocupaciones por el mañana, porque no pagó, porque sí pagó. Hay tanta ansiedad que no pueden dormir, se acuestan y la cabeza está dando vueltas y vueltas y vueltas, les dan las 1, 2, 3 de la mañana con esa pensadera. Esa es una causa muy frecuente de insomnio y de ansiedad. Entonces, en ese estudio tomaron personas que tenían ese perfil. Hamilton es una escala de ansiedad y esta PSQ y es la escala de Pittsburgh, que es del sueño. Que vieron que con el paso, aquí es importante, de las semanas e incluso los meses, fueron reduciendo los niveles de ansiedad y fueron durmiendo mejor. O sea, ambas escalas bajaban. Mejor ansiedad, mejora el sueño. Mejora el sueño, mejora la ansiedad. Mejor ansiedad, mejor, porque siempre van de la mano. Si uno duerme mejor, pues está mejor el otro día. Y si está mejor el otro día, pues duerme mejor. Entonces, hay una conexión muy importante entre estos dos. Pero también a veces le digo a los pacientes, hay que tener calma, porque a los 3 días me están llamando que siguen durmiendo mal cuando llevan de pronto mucho tiempo durmiendo mal. Entonces, fíjense ustedes en los estudios como con el paso del tiempo ese sistema endocannabinoide se va regulando, y aquí, por ejemplo, dieron una dosis de 75 miligramos al día. Ese es bonito porque este era para personas que tenían insomnio asociados a dolor. Es decir, gente que tenía fibromialgia, dolor de espalda, migraña, y que por el dolor es que no podían dormir. Entonces fue 131 pacientes, les aplicaron diferentes escalas
y encontraron que con el paso del tiempo, vean, semana 4 y semana 8, es decir, hay que tener paciencia, ahorita les digo cómo se toma, pero aquí no es que en 3 días ya dormiste bien. Con el paso del tiempo, cómo empezaron a dormir mejor, pero esta escala que es de dolor, Pain Disability Index, vean ustedes cómo el dolor empezó a bajar también. Entonces, ¿por qué? Recuerden a Joe Cameron, la señora que no sentía dolor ni ansiedad, pues porque si ustedes suben el tono endocannabinoide, baja la percepción del dolor, mejora el estado emocional y si uno está sin dolor y está tranquilo, pues ¿cómo duerme? Mejor. Bueno, entonces muchas veces hay que bajar la ansiedad para poder dormir mejor. ¿Listo? Este es otro estudio que mezcló productos con CBD y con THC, que yo en particular utilizo mucho en pacientes que tienen insomnios refractarios. Utilizo mucho la combinación de CBD con THC. ¿Por qué? Porque el THC da mucho más sueño que solo el CBD. El THC sí tiene un efecto más sedativo, pero como les digo, mirando bien la población, escogiéndolo bien, que no tenga ciertos antecedentes de arritmia ni problemas cardiovasculares. Pero en este estudio mostraron cómo también hubo una reducción muy importante de ese producto que se llama Sativex, que tiene CBD y THC, donde mejoraron básicamente el porcentaje de mejoría, aquí dice improvement, vean ustedes cómo el palito estaba mucho más elevado para las personas que tomaron productos con cannabis. Entonces esto es algo que, por eso es que hoy en día hay una discusión en Estados Unidos y lo están sacando de la famosa lista 1 porque la lista 1 que les mostré al comienzo decía que no tenía usos médicos, pero vean la cantidad de usos médicos y eso que solamente estamos hablando de ansiedad e insomnio. Tanto que hay metaanálisis, que los metaanálisis en medicina son revisión de revisiones, que ya empiezan a mostrar que las personas que tienen insomnio pueden tener efectos a favor con los cannabinoides. Entonces, eso es lo que está surgiendo. Otro contexto interesante, y ya estoy llegando como al último cuarto de mi charla, es la gente que tiene problemas de adicciones o lo que hoy en día llamamos un trastorno por consumo de sustancias. Entonces, aquí hay un estudio bien bonito que salió en la revista más importante del mundo en psiquiatría, que es Lancet, donde utilizaron cannabidiol para tratar personas que tenían adicción al cannabis. Entonces, esto puede ser un trabalenguas, pero uno con cannabis puede tratar la adicción al cannabis. Pero realmente, como ustedes ya saben, es mejor hablar de cannabinoides. Entonces, con cannabidiol podemos tratar la dependencia al THC, porque algunas personas que fuman y fuman y fuman THC o marihuana desarrollan lo que se llama un trastorno por consumo de cannabis. Y es que fuman tanto que ya empiezan a desatender a la familia, el trabajo, los estudios, empiezan a gastar mucho dinero en marihuana, pueden tener neumonías, asma y siguen fumando. A eso se llama un trastorno por consumo de cannabis. Entonces, en este estudio les dieron cannabidiol purificado a gente que tenía adicción a la marihuana y encontraron con el paso de las semanas, listo, que hubo una reducción el consumo, lo midieron en días de abstinencia y un tema ahí en la orina, pero no voy a entrar en detalles, pero para que ustedes sepan que utilizaron además dosis altas, dosis de 400, 800 miligramos, que son dosis relativamente altas. Incluso este estudio, que también salió en la revista americana de psiquiatría, lo hicieron con cannabidiol en personas que tenían abuso de heroína y adicción a la heroína, o sea, gente que se estaba inyectando heroína. Esto fue un estudio en Nueva York, la gente que uno ve caminando por ahí en el centro, en el downtown, que se está inyectando, más o menos ese perfil, y administraron dosis también de 400, 800 miligramos, y les fue bien, inclusive comparado con placebo. Entonces, aquí el mensaje cuál es, que la ansiedad se puede dar en muchos contextos, en fobias sociales, en ansiedades adaptativas o reactivas a algo, se puede dar también en adicciones o consumo a sustancia, quiero consumir, que fue lo que me dieron aquí, el craving. El craving es como la necesidad de consumir, de buscar la sustancia. Esa ansiedad también se está tratando. La ansiedad del estrés postraumático. Entonces, la ansiedad, como les digo, es un síntoma que puede aparecer en muchas condiciones médicas. Incluso en autismo también, yo no veo niños, pero en trastornos del espectro autista, cuando les han medido niveles de anandamida a estos niños, está bajo, o sea, parece que en el autismo este sistema endocannabinoide está bajo. Entonces, ¿qué está pasando? Que le están dando también cannabis a los niños. Otra vez aquí aparece Rafael Menchulam, ese es un estudio publicado también en una buena revista que es Science. Fueron 188 niños
les dieron cannabidiol, 60 miligramos cada 8 horas, y encontraron, vean ustedes lo bonito de este estudio. Después de 6 meses, mejoría, improvement, mejoría en inquietud, en ataques de rabia, en agitación, en problemas del sueño, más o menos 58. Pero lo que más marcó fue eso, los niños que tienen autismo, ustedes tienen familiares o tienen pacientes, a veces es complicado porque son muy agresivos o son muy inquietos. ¿Y qué les damos? Antipsicóticos, antidepresivos. Entonces, esta gente está empezando a hacer estudios en esta población con resultados pues muy prometedores. Fíjense ustedes, el 88% bajó síntomas de ansiedad, la epilepsia se controla mejor porque el cannabis sirve para la epilepsia, los tics, etcétera. Pero tampoco es que se les quite el autismo, ¿no? Porque entonces esto lo toman algunas farmacéuticas o gente que está vendiendo en Instagram, entonces ponen el cannabis cura el insomnio, el cannabis cura el autismo, el cannabis no está curando, el cannabis está tratando los síntomas que ustedes tienen que acompañarlos de hábitos de vida saludables. Y ya por último, les hablo de un contexto que yo veo mucho en mi consulta, que son las personas con demencia y que tienen síntomas comportamentales. Eh, Curiosamente, en el mundo, los que más consumen cannabis medicinal no son los adolescentes ni los jóvenes, son los adultos mayores. Vean ustedes esta curva que nos muestra cómo personas mayores de 65 años son las que han empezado a consumir cada vez cannabis. ¿Por qué? Pues porque los mayores de 65 tienen dolores en las articulaciones, tienen insomnio, tienen ansiedad, tienen quejas somáticas y ese sistema también se altera. Pero en la demencia, como les contaba, pueden haber síntomas muy severos, que es lo que ve Juanita ahí en su hogar. Entonces hay pacientes con agitación, con irritabilidad, con ansiedad, con delirios, con alucinaciones. Y esto hace que el manejo sea muy complicado, porque el Alzheimer no es solamente que se me olvidan las cosas, el Alzheimer es que empujo, que muerdo, que agredo, y eso es lo que genera una fatiga del cuidador. Es este grupo griego que me gusta mucho, liderado por Lidia Papadopoulou, empezó a administrar cannabidiol en pacientes que tenían síntomas neuropsiquiátricos en demencia y lo administraban en Alzheimer, en Parkinson, en síndrome de Down, bueno, una cantidad de síndromes de demencia que estaban muy agitados, es una escala de agitación que estaba muy elevada y encontraron que más o menos en esta presentación, que son 10 gotas, pero de esta presentación que viene siendo como más o menos 100 miligramos de cannabidiol, una reducción del 30% de los síntomas. Es decir, pues estamos viendo que este sistema tiene muchos usos de alguna manera en la ansiedad, que puede ser en autismo, en personas jóvenes, en adultos mayores, y con unos efectos interesantes. El único efecto adverso que mostró fue la somnolencia, que se administraba principalmente en la noche. Ahora, ya pasando al cómo se toma, ¿verdad? Porque hemos hablado de las indicaciones con la historia, el sistema endocannabinoide, ciertas condiciones médicas de ansiedad y insomnio, porque la charla de hoy estaba destinada a eso, pero ¿cómo se toma? Entonces, miren, en el mundo, ¿qué presentaciones de cannabis existen? Hay cápsulas, inclusive en Colombia tenemos cápsulas, hay una farmacéutica que nos permite tener cannabidiol en cápsulas. Hay aceites orales, que es la forma más común. ¿Por qué son aceites? Porque los cannabinoides son lipofílicos. Lipofílicos es que se diluyen en sustancias oleosas, no en agua. Entonces, están los aceites, están los sprays orolinguales o sublinguales como este, que es el que les mostraba en un estudio que se llama Sativex. En el mundo también, por ejemplo, en Canadá, cuando yo estudié en el 2019, los médicos de la clínica podían formular la floro legal, no para que la gente se drogara, sino porque tenía un dolor crónico o un dolor agudo o querían inducir el sueño. Entonces le decían, mire, no se lo va a fumar, sino con este vapeador va a poner la flor que tiene este porcentaje de CBD, de THC, fuma 2 veces y se va a dormir como un inductor del sueño. Y eso funciona en otros países. Y pues también hay cremas que yo ahí no me meto mucho porque no es de mi campo. En Colombia, por ejemplo, conseguimos esto, cápsulas, aceites y extractos oromucosos. De resto, nada más es medicinal. Entonces, ¿cuál es la forma como se toma? Siempre hay una frase que es como empieza bajo y ve lento. Start low and go slow. Empieza, porque aquí la gente quiere, no, pero ¿por qué me da tan poquito? Pero es que quiero, entonces, aquí, ¿por qué? Porque el sistema endocannabinoide hay que subirlo lentamente de tono
y como vimos en los estudios, es efectivo, funciona, pero empieza uno a lo que se llama una titulación. Una titulación es que empezamos una dosis baja y cada tercer día subimos, 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 subimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona se sienta mejor. Entonces yo les pongo un ejemplo de cómo yo utilizo el cannabis en mi práctica médica. Entonces, les muestro esta tabla de titulación, por ejemplo, cuando hay temas de ansiedad, les digo qué productos utilizo yo y ahorita hablamos un poquito de las características de los productos. Y si nunca, por ejemplo, si nunca en la vida he tomado cannabidiol, yo utilizo habitualmente productos que tienen 100 miligramos por mililitro, cuando es de cannabidiol, 100 miligramos por mililitro. Entonces les doy esta tabla y empiezan las personas, los primeros 3 días se toma 0,1 mililitro en la noche, siempre después de las comidas. Eso es un mensaje importante y es el cannabis se administra siempre con la barriga llena porque se absorben 5 veces más. Si ustedes toman cannabis en ayunas, pues absorben 5 veces menos. Entonces, siempre después de la comida, punto uno, a los 3 días, punto uno en la mañana, después del desayuno, y punto uno después de la comida. Y así, cada tercer día ustedes van titulando, despacito, punto tres, punto cuatro, punto cinco, punto seis. Ahora, si es una persona joven que ya ha consumido cannabis en su vida, que no está como, no toca tratarlo con pinzas, pues se puede arrancar más alto. Yo puedo arrancar el punto 2 o en punto 3. Pero en mi cabeza siempre estoy pensando en cuántos miligramos le estoy dando al paciente. Bueno, por eso es que cuando llegan productos artesanales, los productos artesanales ni siquiera dicen la concentración del producto. Entonces, hay uno ni siquiera sabe ni cuánto está tomando, ni qué está tomando, porque hay unos que solamente te dicen cannabis oil. Entonces, pero al fin, ¿qué es? CBD, THC, ¿qué tiene, qué no tiene? Entonces, eso es un problema cuando utilizamos productos que no están regulados. Pero así se administra, se va titulando lentamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona se sienta más tranquila. Entonces, yo a veces tengo pacientes que me dicen, listo, con 0,5 estoy mejor, estoy más tranquilo, estoy mejor. Pero otros requieren dosis más altas, 0,8 o incluso a veces una dosis en la mañana, al mediodía y en la noche. Cuando es para insomnio, únicamente utilizo, y voy a borrar aquí esta Razer. Cuando es para insomnio, les doy otra tabla que se enfoca más solamente en el horario PM. Y ahí es cuando utilizo, por ejemplo, productos que tienen CBD, que tienen THC, THC, THC. ¿Listo? Entonces, bueno, ese con THC. Pero bueno, entonces les voy subiendo de a poquitos también cada tercer día, o mezclado obviamente con higiene del sueño. A veces toman otros medicamentos, ahorita les hablo un poquitico de las interacciones. Casi siempre se pueden mezclar los productos con cannabis con otros medicamentos y la persona va titulando, 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 hasta que me dice, listo, doctor, ¿sabe qué? Con 0,6 estoy durmiendo mejor. Entonces, quédese en 0,6. Pero de pronto la persona dice, uy, le subí a 0,8 y me dieron efectos adversos, me sentí mareado o me sentí como medio drogado porque tenía un poco de THC. Entonces, eso es un efecto adverso, entonces se baja. Se baja hasta el punto que la persona se siente bien, duerme bien, pero no tiene efectos adversos. Ahora, tampoco es que le sirva a todo el mundo, más o menos, esto le puede estar sirviendo a 6 de cada 10 personas, porque hay pacientes que lo hacen bien, que compran un buen producto y no les sirve, y eso es válido, no a todos nos sirve los medicamentos. Entonces, hay gente que reporta mejoría, sí, más o menos 6 de cada 10, pero hay 4 que dicen, sigo igual, no me sirve, etcétera. Ya por último, pues cómo se toma. Aquí lo ideal es que haya una consulta pues médica también, porque hay que ver antecedentes, qué otros medicamentos toma, etcétera. Tiene que haber mucha charla, mucha comunicación. Yo inclusive mis consultas tengo una presentación que dice cannabis medicinal, les resumo un poquito esta información, pero hay que hacer mucha educación al respecto. Lo otro es que tienen que ser productos, por ejemplo, en Colombia el ente regulador es el INVIMA, entonces que tenga un registro INVIMA, ese producto versus no. Se puede tomar con los otros productos, porque muchas veces la gente tiene la expectativa de que esto es medicina alternativa y esto no es medicina alternativa. Yo no le voy a quitar un antidepresivo que le maneja la ansiedad para ponerle esto. Eso es medicina integrativa. Integrativa es que él se toma su antihipertensivo, su medicamento, y yo le doy el cannabis como una forma de complementar su tratamiento. Ya otra cosa es que con el paso del tiempo la persona hace psicoterapia, mejora sus hábitos de vida, y uno puede empezar a quitar los otros medicamentos. Pero de entrada no es alternativo porque eso confunde mucho a la gente, es integrativo. Como les digo, se puede tomar inclusive muchas veces sublingual
y la clave es irlo titulando lentamente. Ya por último, recomendaciones para la prescripción. En los diferentes países hay lo que se llaman buenas prácticas de elaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que el ente regulador, por ejemplo el INVIMA o la FDA, basta el cultivo, ¿no? Se da cuenta que todo está bien cultivado, plantado, que no está contaminado con hongos, con bacterias, con metales pesados, porque si la tierra donde se cultivó la planta no es adecuada, absorbe cosas del piso, metales pesados, plomo y otras cosas que pueden ser tóxicos para la persona. Es muy importante. Ellos emiten un certificado de buenas prácticas de elaboración donde dice cuántos miligramos por mililitro tiene, donde se dice si es CBD, si es THC y la fecha de vencimiento, que a mí eso me impresiona mucho. Hay una cantidad de productos artesanales que no tienen fecha de vencimiento y ustedes saben que cualquier cosa que uno abra tiene riesgo de contaminación. Eso es importante para la seguridad del paciente. Incluso en Reino Unido hicieron un estudio donde midieron las concentraciones y se dieron cuenta pues, que las bebidas y las tinturas y todo eso tenían concentraciones que no correspondían a lo que estaba en la etiqueta. Ya por último, eso es un poco muy médico, pero por ahí lanzaron una pregunta que es las interacciones, que es importante. ¿Qué pasa si yo estoy tomando otros medicamentos, si estoy tomando algo para la gripa? ¿Qué pasa si puedo tomar alcohol o no, verdad? La gente me dice, en general alcohol sí se puede tomar, pero moderado siempre. Y las interacciones más importantes son con un medicamento que se llama Clobazam, que le dan a los niños para la epilepsia, que puede incrementar los niveles y les puede dar mucho sueño. También con warfarina es súper importante, que es un anticoagulante. Eso sí está descrito, ustedes pueden tener riesgo de sangrado e incluso de muerte si mezclan warfarina con cannabidiol por un tema ahí hepático. También si toman anticonvulsivantes como ácido valproico hay que mirar las enzimas hepáticas, por eso muchas veces uno como médico le pide enzimas hepáticas porque al final el cannabis, como es un aceite, va para el hígado, entonces hay que hacer, en algunos pacientes que toman dosis altas o muchos medicamentos, hay que mirar cómo están las enzimas hepáticas. Listo, pero digamos que en términos generales el mensaje es muy bueno en términos de interacciones. Ya, por último, efectos adversos. Pues miren, más o menos 1 de cada 10, o sea, el 10%, le puede dar en la medida que va subiendo la dosis fatiga o cansancio. Bueno, pero pues es sutil, no es incapacitante, pero yo tengo pacientes que dicen, no, ya me siento como muy cansado en el día, entonces lo pasamos más para la noche, sobre todo cuando consumen CBD. A veces ya con dosis más altas puede dar diarrea o a veces boca seca. Aquí no lo tengo, pero con THC puede dar a veces hipotensión, entonces que la persona no tenga problemas cardiovasculares o arritmias, es importante que no tenga. O si es súper importante, que ahorita lo decían en la introducción, si uno va a dar THC, nosotros filtramos que no tenga dos cosas, que no tenga psicosis en la familia, es decir, una persona que fumó marihuana a los 18 años y hizo un episodio psicótico y terminó hospitalizado por paranoia, a ese nunca se le da THC. ¿Listo? Y a las personas que tienen antecedente de abuso de sustancias o adicciones a diferentes cosas, es mejor o procurar no dar THC y como lo mostré en el estudio, se ve si no tiene ningún problema. Pero son cosas que son ya más como de una consulta médica. Entonces, podemos concluir que pues, la ciencia del cannabis todavía está en pañales, ¿verdad? Que hasta los años 90 se descubrió ese sistema endocannabinoide de los receptores, pero que es una ciencia que está siendo interesante, que nos está permitiendo pensar de otra manera en los beneficios de la marihuana versus también el componente nocivo. Desafortunadamente hay mucho charlatán alrededor de esto. Yo he conocido gente que lo da para el acné, para bajar de peso, para la calvicie. Es decir, hay gente que lo toma ya de una manera desproporcionada y poco ética, entonces siempre tengan en cuenta que tiene que haber alguien detrás que sepa. Hoy en día los médicos hacen diplomados, entrenamientos, los psicólogos también, o la gente también se instruye, como ustedes que están aquí en esta clase. Y esto pues nos ha llevado a redefinir o reconceptuar la relación que tiene la salud mental y el cannabis. Cuando yo estudié en medicina y psiquiatría, ya hace más de 10 años, siempre era lo nocivo de la marihuana, da psicosis, da ansiedad, es lo peor para el cerebro, da déficit de atención. Puede que sí lo es, si usted es un adolescente joven que fuma todo el día marihuana, le va a dar déficit de atención, le va a dar riesgo de esquizofrenia, eso está demostrado, pero
todo lo que les he intentado mostrar hoy son los beneficios, los productos, las dosis, las condiciones, las precauciones. Bueno, entonces siempre es importante mezclar la evidencia y, como les digo, con productos de buena calidad. Esas son algunas charlas que he dado alrededor, pues, de este tema de cannabis. Aquí estoy en el Congreso Argentino de Psiquiatría, una sala llena, más de 300 personas. Aquí estoy también en Paraguay haciendo instrucciones. Aquí es la clínica en Montreal donde estuve y bueno, muchas charlas que he podido dar. Pues muchas gracias por su atención. Son mis redes sociales o mi página y también tengo más información